Señor presidente, señoras y señores diputados, imagino que ahí, en el centro del hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle. Me esfuerzo por verlos, por mirarlos. ¿Quiénes son? Pueden ser un ama de casa camino del mercado, un empleado de banca, un botones de hotel o un universitario. Les veo y me pregunto, ¿qué piensan de nosotros? ¿Siguen nuestros debates? ¿Les ilusionamos o les desencantamos? ¿Hacemos lo mejor para su futuro, que es el de nuestros hijos? Señores diputados, así terminaba el señor González su primera intervención en el debate de su primera investidura el 30 de noviembre de 1982. Desde aquellas palabras hasta hoy han pasado 9 años y 4 meses en los que su señoría, señor presidente, ha tenido el mayor poder conseguido democráticamente que nadie ha tenido nunca en nuestro país. Un poder que en el año 82 se plasmó en una mayoría incuestionable tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y de la misma manera en la mayoría de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y municipios de más de 50.000 habitantes. Este respaldo popular ha ido decreciendo en el transcurso del tiempo, pero ha mantenido en ese decrecer un poder político, repito, como nunca nadie tuvo de manera democrática en España. Su señoría, señor presidente, además, ha gobernado con ese importantísimo poder institucional que el pueblo le otorgó a su partido un 75% del tiempo transcurrido desde que entró en vigor la Constitución de 1978. Un tiempo clave para desarrollarla en su objetivo de construir un Estado social y democrático de derecho. Estas consideraciones se hacen mucho más evidentes en el momento en que su señoría trae a esta Cámara un proyecto económico y político que pretende culminar la incorporación definitiva de España a la Comunidad Europea. Por la ejecutoria política de quien nos trae la propuesta, por los contenidos de la misma y por la situación específica del pueblo español, en esta hora es la intención de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, hacer de este debate el auténtico debate que el título indica: el Estado de la Nación, el Estado de la sociedad española. Por ello, y a tenor de las palabras de su señoría reproducidas en el inicio de mi intervención, debemos preguntarnos cómo está la sociedad española, cómo viven los españoles y las españolas, qué piensan y qué sienten, les interesa lo que aquí decimos y hacemos. En definitiva, y es importante, se trata de saber si nuestros compatriotas están en condiciones materiales y morales de asumir con un grado conveniente de cohesión, convencimiento e ilusión lo que de ellos se demanda en nombre de la construcción europea. Y el caso es, señor González, que la sociedad, los que viven de un salario, los que poseen un pequeño comercio o una empresa de reducidas dimensiones, están hablando con un lenguaje claro y rotundo. Huelga general en Asturias, una huelga general en la que las reivindicaciones de toda una comunidad autónoma van mucho más allá de lo salarial o de las jubilaciones y se centran en el futuro incierto de todo un importante territorio del Estado. Huelga general en Cantabria, por las mismas razones que la anterior y que además tiene el añadido de una situación de bloqueo político derivada del procesamiento de la mayoría del gobierno autónomo con su presidente a la cabeza y derivada también de la tentación larvada y soterrada de la fuerza política de su señoría de posponer toda ayuda a Cantabria mientras el gobierno gobierne quien gobierna. Una situación compartida en su responsabilidad tanto por el partido mayoritario de la oposición
como por quienes pueden caer en la tentación de obtener resultados políticos sin pararse a entender que los perjudicados últimos y definitivos pueden ser los habitantes de Cantabria. Huelga general en Cartagena, por las mismas razones y con los mismos contenidos que las anteriores. Desindustrialización, pérdida de puestos de trabajo directos e inducidos y un horizonte de desertización poblacional. Huelga general en comarcas importantes de Euskadi. Huelgas, manifestaciones y marcha de mineros hacia Madrid desde otra zona de conflicto, León. Manifestaciones de campesinos en Cáceres y el anuncio de una gran movilización en el mes de abril para todo el sector. No ya solo el sector campesino de la cornisa cantábrica, sino el de todo el territorio español. Huelga general prevista para el día 2 de abril en Galicia. Las causas, reiteradas y conocidas: peligro de desaparición del sector público y otras industrias, con la consecuente incidencia sobre el paro. Anuncio de otras huelgas y movilizaciones en comarcas específicas de la industria o de la minería. Tal es el caso de Avilés. Huelga de los transportes públicos en Cataluña y en Madrid, las cuales, sin olvidar rasgos de irresponsabilidad para con los usuarios ciudadanos, manifiestan un estado de crispación, insatisfacción y descomposición. Y a partir de aquí, un largo etcétera de movilizaciones, huelgas y manifestaciones que van desarrollando ante nuestros ojos la situación real de comunidades autónomas enteras y de miles y miles de hombres y mujeres que ven en peligro su puesto de trabajo cuando no lo han perdido ya. Esta sociedad española que está hablando desde la acción y desde la desesperanza lo hace desde una situación que se puede explicar con algunos datos y unos breves rasgos. Un paro del 16%, el mayor de toda la Comunidad Europea. Una precariedad en el empleo del 38% en la empresa privada, es decir, 20 puntos por encima del país que nos sigue en la lista en toda la Comunidad Europea. Una precariedad que se ceba en dos colectivos importantes para un futuro nuevo: los jóvenes y las mujeres. Angustiosos problemas de vivienda, no solo por el precio de las mismas, inasequibles a la inmensa mayoría de los bolsillos, porque teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los españoles, la vivienda en España es también la más cara de toda la Comunidad Europea, sino también por los abusivos y desmedidos precios de los alquileres originados por el llamado Decreto Boyer. Un problema que además está en íntima relación con la precariedad en el empleo. ¿Quién se embarca en una operación de compra de vivienda si su puesto de trabajo depende de la renovación de su contrato temporal? Una baja calidad en la prestación de los servicios públicos, no solo por la incapacidad de la Administración de aportar los medios económicos y, lo que es fundamental también, los instrumentos de participación para hacerlos mejor, sino también como consecuencia de actitudes corporativas e insolidarias de algunos colectivos. Y esas actitudes tienen su raíz y origen en otras causas sobre las que hay que meditar a continuación. Sobre la sociedad española, señorías, está cayendo constantemente como una lluvia densa y penetrante desde los instrumentos generadores de cultura y desde las argumentaciones justificadoras de la política económica del Gobierno, toda una serie de contravalores que van horadando la capacidad de cohesión, de ilusión y de corresponsabilidad y de confianza de la sociedad en ella misma y en los poderes públicos. Lo público es presentado como sinónimo de inutilidad, ineficacia e incluso de reliquia a desechar. Se exalta lo privado como garantía única de una situación de bienestar o de calidad de vida. Lo colectivo, lo común, es representado como un estorbo, como una rémora, como un obstáculo, mientras que lo individual, lo personal, lo desagregado es presentado como características positivas para un tiempo y un hombre nuevos. Frente a los contenidos, valores e incluso códigos morales de una acción de política económica planificada democráticamente
en base a la creación de riqueza, la laboriosidad e industriosidad, se elevan por vía de la apología y por vía del ejemplo el mundo del negocio fácil, la inversión rentable a corto plazo y los beneficios obtenidos por la especulación. Frente a una cultura incardinada en la participación, en la libertad y en la creación, se ha ido imponiendo una cultura oficializada, encorsetada y sin la más mínima imaginación que pueda contrarrestar eficazmente los valores de la ñoñez, el lugar común, el tópico o la sensiblería que afloran constantemente y se proyectan sobre la sociedad española. Y para cerrar el ciclo de este síndrome preocupante, la falta de ejemplaridad por parte de quienes debían, por mor de responsabilidad política, hacer magisterio con su conducta. Me refiero a los escándalos económicos, los affaires de todo tipo y la tan traída y llevada corrupción. El interminable rosario de escándalos y la forma de abordarlos está constituyendo un ariete demoledor que va rompiendo la confianza de la sociedad en la política y en lo político. Un ariete que además es interesado, ya que en todo caso turbio o en toda operación fraudulenta de compra de favores o de utilización de información privilegiada, hay también muchísimos responsables que no ejercen la función política, sino que simplemente usan de la influencia, tiran la piedra y esconden la mano. Pero la mayor responsabilidad, señor presidente, no estriba en el hecho de que se den escándalos o existan casos de corrupción real o supuesta, sino en la sempiterna actitud de tapar, apoyar con el silencio o impedir la clarificación. Negarse a crear comisiones de investigación, apoyar políticamente para impedir la investigación allí, a fin de obtener idéntico apoyo aquí, descalificar a medios de comunicación o a quienes hablan del tema, etcétera, no son sino las más palpables y corresponsables demostraciones de que se acude al trámite de matar al mensajero. Las instituciones de la democracia y la dignidad de la función política, y quiero decirlo solemnemente desde el convencimiento, la función política, que no la clase política, la función política, la más noble que un ser humano pueda ejercer, no se resienten porque se debatan, clarifiquen y se solucionen los casos de desviación del poder o de la información reservada, sino muy al contrario. Las instituciones se fortalecen y aparecen ante los ciudadanos como dignas de confianza en la medida en que son capaces de autodepurarse de hechos y personas que las envilecen. Y en esto, la actitud de su señoría, señor presidente, es preocupante. Parece no enterarse nunca y cuando lo manifiesta apoya con sus declaraciones el mantenimiento de una situación de atmósfera enrarecida. Para ser más claros, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, no se explican cómo a estas alturas, y en el caso de Ibercorp, su señoría no le ha aceptado todavía la dimisión que dicen le ha presentado el gobernador del Banco de España. A la fuerza política que en estos momentos represento no le gusta entrar en una interminable batalla dialéctica de acusaciones y contraacusaciones. Hemos preferido denunciar los hechos y a partir de ahí, y miro a todo el hemiciclo, con parquedad de palabras y de calificativos, proponer soluciones, y las hemos propuesto. Porque lo más grave, repetimos, no lo constituyen los hechos, sino la falta de transparencia y de voluntad para clarificarlos, tanto por tirios como por troyanos. Y sabe usted, señor presidente, y a tenor de las palabras pronunciadas por su señoría esta mañana, que hay casos de corrupción política que no pueden sancionarse a través del Código. Pero los casos de corrupción política todos tienen un castigo político y, por tanto, no siempre ha de remitirse el castigo de la corrupción al tema de los jueces. Dicho de otra manera, hay quienes, por el alto ejercicio de una alta función, no pueden moralmente jugar en bolsa y, por tanto, eso no está contemplado en el Código. Sin embargo, debieran dimitir porque es un mal ejemplo político. Porque, en definitiva, la corrupción, señorías, no es ni más ni menos
que un efecto, no una causa, un efecto de la utilización abusiva del poder político. Y en esta es lo que hemos dicho anteriormente. Lo más grave, repetimos, no lo constituyen los hechos, sino la falta de transparencia y de voluntad para clarificarlos, tanto por tirios como por troyanos, tirios y troyanos. Y es esta una sociedad que ante la barbarie terrorista no admite dudosas operaciones organizadoras de instrumentos paralegales tendentes a implantar la ley del talión, pero que tampoco asume en absoluto veleidades que debiliten acuerdos democráticos, institucionales y estables o vayan en detrimento de la serena firmeza que el asunto reclama. No se puede negociar con muertos en lo alto de la mesa. Y la sociedad española sigue hablando, señor González, y sigue hablando con los hechos. Unos hechos que no son solamente las huelgas, manifestaciones, paros, etcétera, sino también su creciente ausencia ante las urnas. Es el gravísimo problema de la abstención. Y aquí no vale meter la cabeza en la arena como el avestruz, ni tampoco vale acudir a comparaciones con Europa, recurso siempre muy socorrido, o hablar de aspectos técnicos de esta abstención. Estamos en los umbrales de un deterioro grave y en la práctica del sistema democrático. Un deterioro en el que pagan justos y pecadores y, sobre todo, las instituciones de la democracia. Estamos ante una crisis derivada de la falta de credibilidad y de las formas de hacer política, como consecuencia de todo lo anterior y como consecuencia también de la mayor de las corrupciones políticas, la cual nunca se denuncia: la normalidad con que se asumen los incumplimientos de las campañas electorales y de las promesas políticas. Esta situación social y moral tiene unas causas y unos responsables mayoritarios. Son la consecuencia de un proceso y de unos hechos. En 1982, su señoría planteó 4 objetivos a cubrir por su gobierno. Veámoslos de manera muy sucinta. Primero, lucha contra la crisis económica y el paro. Pues bien, señor González, si en 1982 la tasa de paro era del 16%, hoy, en 1992, ha vuelto a ser del 16%. El saldo negativo de la balanza comercial, la inflación y el déficit presupuestario siguen siendo planteados por su señoría con la reiteración de los problemas no resueltos. Después de los años de crecimiento económico, hemos comenzado un descenso en los índices del mismo, en contra de las previsiones que su señoría lanzó aquí, en esta tribuna, exactamente 2 años. Y más aún, y es lo que constituye el meollo de la cuestión, el proceso de pérdida de capacidad industrial. Nuestras diferencias en esto, como en otros casos, y con respecto a Europa, no hacen sino crecer. Su señoría ponía entonces como objetivo el avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria. El primer objetivo ha tenido un resultado más que dudoso, negativo. Ahí están los casos de la objeción de conciencia o el proyecto de ley de protección de datos personales, sin olvidar otros ejemplos que más adelante comentaré. Las libertades están sufriendo un fuerte deterioro en la medida en que el ejercicio de las mismas está mediatizado por las urgencias, consecuencias del deterioro social y de la marginación. Por lo que respecta al objetivo de la igualdad, los datos, señorías, son incuestionables. Estos datos fríos nos están demostrando una creciente desigualdad entre los distintos sectores sociales y las distintas comunidades del Estado español. Su señoría, señor González, fijaba como objetivo la reforma progresiva de la Administración en atención al contenido del título 8º de nuestra Constitución. El reciente pacto autonómico firmado por el Gobierno, el partido que lo sustenta y el Partido Popular, explica mejor que nada el incumplimiento del objetivo que su señoría manifestó en 1982. Un pacto inadmisible para nosotros por el fondo y por la forma.
Se ha incumplido el artículo 148, apartado 2 de nuestra Constitución, que permite, al transcurrir los 5 años de la aprobación de los estatutos del 143, reformarlos y alcanzar los techos de otras comunidades autónomas. Y en cuanto a la forma, las comunidades autónomas, sus parlamentos, no han sido oídos. Y han estado ausentes en toda la operación que ha conducido a la firma del pacto. Su señoría planteó la proyección hacia el exterior digna y eficazmente de la realidad de España. Hemos visto en estos años cuál era la concepción de la dignidad y de la eficacia. OTAN, UE, Golfo Pérsico, inhibición en el tema del Sáhara Occidental, silencio ante el golpe de Estado en Argelia, viajes imprudentes en situaciones delicadas a Marruecos, y llamo la atención a esta Cámara. Occidente una vez ya apostó por alguien frente a otro peligro, Irán, y salió la cosa como salió. En otra ocasión, Occidente, frente a Irán, apostó por otra potencia, Irak, y salió la cosa como salió. Ahora se está apostando por Marruecos. No se globaliza el Magreb. Veremos si dentro de unos años no estaremos llorando lo mismo que con Irán o con Irak. Es bien cierto que durante el gobierno de su señoría hemos entrado en la Comunidad Europea. Sin embargo, el papel que en ella estamos jugando dista mucho de lo que fue el primitivo impulso en el que todos participamos por construir una Europa unida, integrada social y económicamente, con una política de seguridad compartida, sin bloques militares. Pero esta mañana, señor presidente, me he llevado una sorpresa. Cuando su señoría, en su intervención, ha hablado del mantenimiento de la Alianza Atlántica y que había que incrementar o desarrollar la Conferencia y Seguridad de Cooperación Europea. Señor González, son excluyentes el mantenimiento de una y potenciar la otra como garantía de un futuro de defensa europea. Pero es más, su señoría ha dicho, le tomé las notas a mano, la OTAN ha pasado ya los tiempos en que habría un bloque militar. La seguridad nueva está ligada al orden económico y al orden político existente. Señorías, ¿dónde está el nuevo orden internacional? Las palabras del señor presidente del Gobierno, al ligar el mantenimiento de la OTAN a la defensa del orden económico que enfrenta al norte-sur, liga la política española a lo que aquí denunciamos ya cuando la guerra en el Golfo Pérsico. Orden injusto y que, por supuesto, está en contradicción con lo que se ha venido cantando y anunciando del llamado nuevo orden internacional. Señor González, la situación actual de España, a la luz de los objetivos marcados por su señoría al comienzo de su mandato, explican claramente el agotamiento de un proyecto, el final de una ilusión, la pérdida de tiempo más clamorosa que hemos conocido. Y esto tiene una explicación más allá de las condiciones personales de su señoría o de los miembros de sus distintos gobiernos. La explicación es más profunda y mucho más grave. Señor González, estoy abordando el final de mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Cuando alguien es elegido para gobernar un país en nombre de un cambio prometido, sabe, teniendo en cuenta la torturada historia de España, que no bastan mayorías fuertes en los distintos niveles institucionales, sino que debe establecerse toda una serie de acuerdos, consensos, apoyos básicos, estructuras de participación, interlocuciones preferentes, etc. Es decir, toda una política de alianzas. Y aquí estriba la clave de la cuestión. Su señoría hizo una opción y la ha venido aplicando y explicando en 4 líneas fundamentales. Primera, en las alianzas económicas y sociales. Segunda, en las alianzas políticas. Tercera, en las concepciones ideológicas y en los valores. Cuarta, en los talantes. La huelga general del 14 de diciembre del 88 evidenció el tipo de política económica y social que se había hecho, y lo demás lo evidenció por la vía de la contradicción. Quien concitó el mayor respaldo en las urnas concitó también la mayor huelga general habida en toda la historia de España. Y después de ella, su señoría siguió pertinazmente la misma línea política, económica y social.
los datos fríos sobre determinados beneficios empresariales, las rentas salariales, la desindustrialización, el aumento de la precariedad en el empleo, el abandono del sector público, porque esta mañana su señoría ha dicho que se va a mantener la inversión nominal, lo cual significa, teniendo en cuenta el crecimiento del IPC, etcétera, etcétera, que en el fondo va bajando. Me dice que sí con la cabeza y lo corrobora. Lo he entendido bien, señor presidente. Las inversiones especulativas que no crean tejido productivo, los altos intereses de la banca, también los altísimos beneficios de la misma, sin olvidar, porque hay que tener memoria, operaciones de reflotamiento o políticas de exenciones fiscales a fusiones bancarias, el aumento de los accidentes laborales, la inexistente receptividad a la propuesta sindical prioritaria primero y después a la actual iniciativa sindical de progreso, discriminación laboral de jóvenes y mujeres, la creciente separación con respecto a Europa en cuanto a política de gasto social, la ignorancia en la práctica de las directivas comunitarias referentes a despidos colectivos y prácticamente todas las referentes a medio ambiente, son indicadores objetivos y objetivables de que su señoría ha venido haciendo una política económica y social altamente grata a los intereses más conservadores. Ha sido el mediador perfecto. El periodo político transcurrido desde las elecciones de 1989 ha continuado visualizando acuerdos, apoyos e incluso connivencias en temas fundamentales y decisivos con las fuerzas conservadoras de esta Cámara, tanto la derecha estatal como los nacionalismos conservadores aquí representados. Señor presidente, no hay acción política que pretenda realizarse si no se legitima ante la sociedad en base a conceptos y valores que la justifiquen. El discurso de izquierda y la práctica política conservadora no pueden mantenerse simultáneamente durante mucho tiempo sin incurrir en esquizofrenia. Al final, el discurso tiene que plegarse ante la realidad. Usted dijo en 1982, nadie piensa tampoco que el paro va a reducirse, entregado la tarea de solucionarlo solamente a los mecanismos automáticos del mercado. Estos automatismos nos llevarían más bien a un enorme aumento de la desigualdad social, a la descomposición social de un egoísta sálvese quien pueda. Ahora usted tiene que presentar por boca propia o por boca de ministros relevantes proyectos económicos que son la apología de los automatismos del mercado laboral como remedio mágico para solucionar los desequilibrios sociales y territoriales. Usted dijo: no deseo que se interprete la referencia inicial a los temas económicos como una creencia en su supremacía, porque lo que nos preocupa ante todo es el hombre, entendiendo los bienes materiales como instrumentos a su servicio y no como objetivos finales. Ahora usted intenta sacrificar bienestar social, calidad de vida, seguridad de millones de asalariados a la consecución de objetivos macroeconómicos de dudosa eficacia social y económica. Su señoría ha dicho esta mañana: lo que está en juego es la vida concreta y cotidiana de nuestros ciudadanos. Efectivamente, y lo está. Usted confió ciega y únicamente en el objetivo del crecimiento constante del Producto Interior Bruto como condición sine qua non para su ulterior reparto equitativo y para crear una economía competitiva. Ahora tiene que asumir cómo ese reparto no se produjo y cómo se ha iniciado el descenso del crecimiento económico. Los crecimientos económicos sostenidos y bien fundamentados se basan en creación de tejido productivo, no en el coyunturalismo de inversiones fáciles y efímeras. Voy terminando, señor presidente. Los indicadores económicos saltan, los datos del IPC se disparan, las previsiones no se cumplen y así, de renuncia en renuncia, hasta la pérdida de identidad. Unas renuncias que su señoría plantea siempre de manera recurrente con objetivos de futuro convenientemente aderezados con fórmulas semánticas: modernidad, competitividad, europeísmo, 1997, ya una cifra cabalística. Usted dijo: el paro es un castigo moral inmerecido, además de castigo material que impone la penuria a quienes lo sufren.
ahora tiene que callar y apoyar con su silencio, con el silencio del ministro de Economía, esa afirmación del gobernador del Banco de España, en el sentido de que era muy conveniente para la economía española que la tasa de paro no bajase del 14%. Y ya, en la pendiente imparable, hay que asistir entre atónicos y estupefactos a que personas muy cualificadas del gobierno que usted preside hagan contradictorios y excluyentes en la simultaneidad conceptos como libertad e igualdad. Los ejemplos recientes en el este de Europa nos han demostrado que donde no hay libertad no se llega nunca a la igualdad, pero los hechos aquí, en España, y ahí están los datos, nos demuestran que cuando se prioriza la libertad de las fuerzas ciegas y automáticas del mercado, la igualdad se hace inexistente. La continuidad, la insensata perseverancia, diría yo, en esa política conservadora no tiene por menos en aras de la coherencia del modelo que plasmarse en determinado funcionamiento del Estado, en un determinado sesgo en el desarrollo de la Constitución. El Estado que aparece y que se diseña se atribuye a sí mismo en su funcionamiento práctico 3 competencias exclusivas: defensa, interior y justicia. Otras cuestiones como educación, ¿qué se hará de la LOCSE sin la financiación comprometida? Sanidad, ¿hasta dónde llega el proyecto de privatización? Infraestructuras, ¿de qué clase? Y determinado tipo de prestaciones, ¿cuáles? ¿Serán participadas en qué grado? Por la iniciativa privada. El resto queda exclusivamente en manos de esta. Un Estado... Concluya. Estoy dando recta final, señor presidente. Un Estado que se retira del cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales que desarrollan la concepción del Estado social y democrático de derecho, termina por irse acercando paulatinamente, en muchos aspectos y en muchas funciones, al Estado liberal del siglo XIX. Porque si el problema es el temor a una estatalización y a una burocratización de la economía y de los servicios, eso no se soluciona con la delegación por parte del Estado de sus responsabilidades a la iniciativa privada, sino con la participación creciente de la sociedad civil en la gestión de lo público. Más democracia, simplemente. Su señoría dijo en 1982, la paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía del desarrollo de las libertades, que es un concepto más noble y más amplio que el del orden público, reducido a la tranquilidad en las calles. Paz y seguridad en todos los ámbitos, en el trabajo, en el ocio, en la creación, en la interdependencia de nuestra vida en común, en las relaciones internacionales. Señorías, cuando la situación de deterioro social es tan profunda, cuando los valores que cohesionan una sociedad para afrontar retos de superación y de avance son cuestionados y conculcados por las políticas concretas, no es de extrañar que el concepto de paz social, descrito en su discurso de 1982, derive en el concepto más restrictivo y reducido del orden público. Es ahí, señorías, donde hay que encontrar la perfecta conexión causa-efecto entre una situación social de crispación y de protesta y la respuesta pertinente por parte del Estado. Es ahí donde tiene la explicación la llamada Ley Corcuera, el intento de introducir el delito de difamación en el Código Penal o el intento del recorte al derecho de huelga. Los talantes son toda una compleja gama de actitudes, gestos, tic y sobre todo respuestas predeterminadas por los valores que se asumen. Estos talantes conducen a prácticas políticas que desprecian la representatividad y el poder del Parlamento. ¿Sabe usted, señor González, cuántos acuerdos de este Parlamento ha incumplido su señoría y el Gobierno que representa? ¿No constituye este desdén hacia el Parlamento un torpedo en la plena línea de flotación de la soberanía popular en la institución que la encarna? Los talantes se explicitan también en esos TIC que tienden a confundir la presencia mayoritaria en las instituciones con la propiedad privada sobre las mismas. Los talantes y las concepciones asumidas a última hora son las que siguen cerrándose a una auténtica ley de interrupción del embarazo, a una clara ley de objeción de conciencia, a un ejército profesional, o persisten en mantener la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Su señoría
nos ha traído las líneas maestras de un plan de convergencia económica con Europa. Cuando se reparan los 5 objetivos señalados como factores de convergencia: inflación, déficit y deuda pública, tipo de intereses, tipo de cambio, sorprende la ausencia de compromisos sobre magnitudes como la renta per cápita, la tasa de desempleo, los gastos sociales, etc. Y sorprende aún más cuando, como consecuencia de estos objetivos, la situación social puede agravarse de manera espectacular. Y dicho de otra manera, señor González, el plan de convergencia es simplemente más de lo mismo. Es la exacerbación y el punto culminante de una política que ha ido agrandando las injusticias sociales y los desequilibrios territoriales. Usted va más allá de Maastricht, supera a Maastricht. Y esta misma mañana, cuando ha planteado esta cuestión de que primero eran los objetivos macroeconómicos y eso facilitaría la convergencia real, la cuestión está muy clara. Es el tema, señorías, de los fines y los medios. Con unos medios, con unos instrumentos que van a ir creando mayor desigualdad, mayor recorte en los gastos sociales, no se puede conseguir un fin de una Europa integrada en lo que debe ser la auténtica convergencia real. Fines como el que se diseña en la construcción europea son incompatibles con los medios que hoy se traen aquí en la línea de la política de la convergencia. Vemos la necesidad de incidir sobre la inflación, los tipos de intereses y el tipo de cambio, pero eso no se consigue con el modelo que el plan de convergencia intenta desarrollar. Es el mismo modelo de siempre que, al adolecer de contradicciones estructurales e internas, no consigue nunca sus objetivos económicos. Señor González, y estoy terminando ya, señor presidente. Le ruego concluya de forma efectiva, señor Anguita. Pero lo que sí se puede conseguir es que la sociedad española se sienta inquieta. Señor Anguita, lo que no es posible es que su señoría diga todo lo que tenía previsto decir. Le he llamado la atención, los turnos son limitados en nuestro reglamento, ha excedido ampliamente ese tiempo y le ruego haga un esfuerzo, pero por concluir, no por acelerar todo lo que tenía que decir. Señor presidente, yo acato siempre sus decisiones. En todo caso, le pediría, con mucho respeto, que me diese el tiempo que ha tenido el señor Aznar. Decía, pero lo que sí puede conseguir es que la sociedad española se sienta inquieta sobre el futuro económico inmediato, sobre los efectos sociales de este plan de convergencia. Un número de parados crecientes, contestaciones sociales permanentes, regiones enteras movilizadas en torno a la defensa de los medios de vida, trabajadores expulsados de la economía legal o la economía legal rebajándose al nivel de la clandestina, protección social insuficiente y a la baja, etcétera, etcétera. No podemos sorprendernos de la extensión del fenómeno de la desintegración social, la pérdida de imagen de las instituciones e incluso la aparición de centros de poder económicos sociales que cuestionan la soberanía del Estado y de sus leyes. Señor presidente, el 5 de abril de 1990 le planteé ante esta Cámara una oferta de entendimiento en base al diálogo sobre 25 puntos. Y eso sí, le manifesté con mucha claridad que su señoría tendría que optar entre los bancos de la derecha y los bancos de la izquierda. Su señoría optó, y aquí están los resultados. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya consideran que la situación es muy difícil, pero que no es irremediable. Siempre se puede cambiar. Sin embargo, no ocultamos que para paliar las consecuencias de su acción de gobierno se impone un cambio radical que, sin cuestionar los compromisos ya asumidos en firme, haga girar el cumplimiento de los mismos en torno a otros ritmos, otros plazos, otros contenidos y otras alianzas. Según el Tratado de Maastricht, antes de finales de 1996, las instituciones comunitarias deben valorar el grado de cumplimiento de los 5 objetivos. En nuestra opinión, nada impide que de forma constante se valore la evolución del proceso de convergencia, por ejemplo, anualmente, y aquí en esta Cámara.
Y entrecomillamos porque estamos pensando en una auténtica convergencia que se examine a la luz de verdaderos indicadores de convergencia en el desarrollo económico, evolución del empleo, protección social, desarrollo industrial, productividad, renta, etcétera, pensando que no seremos los únicos con graves dificultades internas para alcanzar los objetivos. Es más sensato recapacitar de forma permanente sobre el coste de la unificación monetaria y graduar su ritmo en función de los parámetros reales de la economía. Las altas instancias de los poderes económicos de siempre se ha dicho también siempre, se ha insistido siempre en la necesidad de crear un clima de confianza que generase las inversiones. Y desde luego lo han conseguido. El abaratamiento del despido, la flexibilidad de las plantillas, las excepciones fiscales y un largo etcétera. El clima de confianza que ahora tendría que realizarse debe girar sobre aquellos que han ido perdiendo paulatinamente capacidad adquisitiva, seguridad en el empleo y acceso al entendimiento preferente con el Gobierno, los sindicatos. Y si ese clima de confianza solo puede hacerse desde pruebas inequívocas que sean prendas de un cambio en profundidad. La democracia, señor presidente, es también una fuerza productiva directa. En la medida en que las decisiones se consensúan, los problemas sociales se priorizan y los agentes económicos, sociales e institucionales intervienen en la elaboración y en la corresponsabilidad. Esa fue la filosofía profunda que informaba nuestra no aprobada propuesta sobre el Consejo Económico y Social y que se atenía estrictamente al desarrollo del artículo 131 de la Constitución. Un clima de confianza significa luz y taquígrafos en todas las cuestiones que puedan ir en demérito de la función pública y que socaven la imagen pública del Parlamento y de las instituciones. Un clima de confianza desde la nueva alianza significa un diseño corresponsable del Estado con sus administraciones y de las responsabilidades de las mismas sin cicaterías y sin miedos a no sé qué situaciones de fragmentación. Un clima de confianza significa el asumir por vía del ejemplo y del ejemplo presupuestario, fundamentalmente, los valores de previsión, planificación, programación y perspectiva de futuro. Un clima de confianza desde una nueva situación significa la persecución implacable del fraude fiscal, la cirugía de hierro para casos de corrupción o de alegrías con las subvenciones y los fondos públicos. Un clima de confianza significa, para empezar, la interlocución privilegiada con los representantes de los trabajadores y establecer con ellos, en diálogo público, las condiciones que vayan corrigiendo esta degradada situación. Y también significa la prioridad inmediata hacia un plan de reindustrialización y hacia una negociación de la PAC, de la política agraria comunitaria, precedida de diálogo con las partes interesadas. Su señoría ha manifestado esta mañana que seguramente tendríamos una nueva política agraria comunitaria. Le agradecería en nombre de mi grupo que en su réplica nos indicasen las líneas maestras o prioritarias de su concepción. En definitiva, señor presidente, se trata de la política de la austeridad, que no es otra que la moderación en el uso de los caudales públicos y la aplicación de los mismos en proyectos de futuro que beneficien a la mayoría. La economía al servicio de la sociedad y no su contrario. Austeridad que significa racionalización en el uso de los recursos a fin de que el desarrollo sea compatible con el medio ambiente. Estas son las bases que informan nuestro proyecto y, por ende, nuestra oposición a su política y al plan de convergencia económica. Somos conscientes, señor presidente, de nuestra modestia numérica en este Parlamento, pero también somos conscientes de que la propuesta de cambio que sedujo por necesaria a tantos millones de españoles se ha verificado fallida y agotada por desviación del impulso primitivo y de los objetivos que se preconizaban. Un tiempo político se ha agotado, señor González, el de su proyecto. Se abren las perspectivas de una nueva fase. Desde nuestra reconocida y repetida y asumida modestia numérica parlamentaria y desde el reconocimiento de nuestra realidad,
quiero afirmar solemnemente desde esta Cámara, en nombre de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, que nos esforzaremos y trabajaremos para que algún día la decisión de nuestro pueblo nos lleve junto a él y con él a coprotagonizar el auténtico cambio.